¿Y cómo se ve el negocio ganadero en este año tan particular? Un año donde hemos tenido un cierre de 2019 con una corrección importante en China, un mercado que se vio afectado por lo que fue la renegociación de algunos contratos de importación de carne, cancelación de algunos negocios por un tema financiero de China. Luego se sumó el fenómeno del coronavirus, que también naturalmente impactó en China y ha comenzado a tener su efecto en otros mercados para la carne, pero también una incidencia a nivel de lo que es la economía global, de la cual el sector ganadero naturalmente no está ajeno. ¿Cómo se ve el negocio en este momento luego de un año tan particular como fue el año 2019, con precios del ganado históricamente altos? Vamos a recibir al doctor Walter Carlos Romay, productor ganadero, para conversar con él sobre este tema. ¿Cómo está viendo este 2020? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, Martín, un gusto como siempre. Escuchaba los comentarios y las reflexiones, y bueno, si pensamos Uruguay como un productor básicamente de carne de calidad en términos de los grandes productores, con un volumen en términos relativos pequeño o menor que otros, en nuestras carnes siempre, y además fruto también de un adecuado manejo de los mercados, un buen tratamiento, buenas políticas sanitarias, hemos logrado mercados de valor. Europa, que nos ha agregado históricamente valor en nuestros promedios de tonelada, está pasando un mal momento y todo hace pensar que ese mal momento va a ser por un periodo que es de difícil determinación. Yo en lo personal pienso que va a ser un poquito más largo de lo que se está manejando. Luego China, que se ha transformado en los últimos tiempos en nuestro principal socio comercial en múltiples actividades, y con todos los problemas que usted refirió, más los que hoy tiene y los que no sabemos si tiene. Pero de todas formas, el volumen de carne que produce Uruguay para China es pequeño, es de mucha calidad y debemos asumir que en un plazo razonable vamos a tener un buen cliente allí. El resumen que yo veo es que creo que vamos a tener que dejar pasar esta ola, tirarnos por abajo de la cresta y tratar de llegar a la siguiente, ¿no? No sabemos cuánto va a durar, ese es el problema, lo escuchamos decir por nuestro gobierno, lo vemos o lo percibimos a través de otras declaraciones internacionales, y creo que el secreto está en tratar de mantener la actividad en pie, funcionando y con la expectativa de que, digamos, yo creo que va a ser más bien para el año que viene que para empecemos a despegar nuevamente. Siendo lo que es el mercado, uno observa, nosotros recién hacíamos referencia, en el caso del ternero, valores en dólares que incluso ahora está esta actividad de Plaza Rural con una oferta muy importante en estos próximos días. Pero si vemos hasta ahora y comparamos las actividades que se han desarrollado en este 2020, las mismas actividades y en la misma época con las actividades de 2019, el precio del ternero sigue, o en dólares es superior. ¿Cómo se lee este caso? En el caso del ternero hay categorías donde naturalmente hemos tenido una baja, negocios más cortos, como es el caso, por ejemplo, de un novillo formado, como es el caso de una vaca de invernada. ¿Qué lectura hace el mercado de reposición? Bueno, esa lectura cierra, digamos, este comportamiento en teoría cierra bastante con lo que yo estaba diciendo. El ternero es un negocio más largo que los negocios cortos, y bueno, quizá la gente esté viendo que puede haber un reacomodamiento, una mejora, digamos, pensando en el año que viene. Es una explicación posible, puede haber muchas otras, ¿no? Pero esa sería una posible. En el caso del ganado gordo, ¿cómo ve la situación? Uno ve el dato de faena de este 2020, hace un rato lo analizábamos con Rafael Tardáguila. Hay que remontarse al cierre prácticamente de la década, ahí en la década del 90, para encontrar incluso un nivel de actividad
en algunas semanas similar a la que hemos tenido en este 2020. Bueno, naturalmente hemos tenido fenómenos que han estado externos, que han estado afectando el negocio, pero en el acumulado de este 2020 con respecto a 2019 la faena es un 25% inferior. ¿Cómo ve la relación oferta de ganado, mercado, demanda y en definitiva las perspectivas del gordo para los próximos meses? Creo que aquí se conjuntan varias cosas, ¿no? Es decir, en varios lugares del país hubo aspectos climáticos que pueden haber incidido en la oferta. También tenemos que pensar que hubo una extracción de ganado en periodos anteriores que también disminuyó la oferta. Tenemos que pensar que los mercados también estaban muchos de ellos empezando a sufrir los problemas que hoy están a pleno. Y también tenemos que pensar que la industria de alguna manera estaba readecuando precios. Entonces, si juntamos esas cuatro cosas, al menos podría ser una parte de la explicación de esto que usted mencionaba. Uh-huh. ¿Qué expectativas tiene con respecto a lo que puede ser falta todavía, ¿no? Estamos transitando el otoño, está el tema climático, hay que ver cómo se va reiniciando toda la operativa en el exterior. ¿Qué expectativas tiene para lo que puede ser segundo semestre del año, arranque del segundo semestre del año con respecto al ganado gordo? Y yo le diría a Martín que tenemos que ser muy cautos, muy cautos, porque creo que, como dije, en este momento creo que lo importante es mantener al sector trabajando, funcionando, pudiendo no quebrar cadenas. Nos vamos a tener que acostumbrar a precios diferentes e inferiores, a demandas probablemente un poco inferiores también, a pesar de que Uruguay, como dije, la oferta es en términos internacionales no es tan grande y es de calidad y tiene muchos mercados y posibilidades de alternancia, pero no creo que podamos pensar en los precios que manejamos el año anterior ni parecido, y seguramente tengamos que pensar si hay negocios que se han caído, claramente. Digo, en el caso mío, productor de invernadas tanto a campo como a pradera como a corral. Los negocios a corral, bueno, por lo menos el clásico 481 está, diría que suspendido en el mejor de los casos. Uh-huh. Y con un horizonte temporal que no se sabe hasta cuándo se reinicia, si es que se reinicia. Ese tipo de cosas inciden, y tenemos que pensar que bueno, que va a haber que seguir produciendo, capaz que con un ritmo un poquito más lento, tratando de bajar los costos, cosa que no es fácil, para poder competir y tener algún margen para poder mantener las empresas sanas. El tema de la 481 en el corto plazo, ¿puede afectar el valor, por ejemplo, de la vaquillona, que era una categoría que se estaba usando para hacer cuota, o incluso yendo un poquito más atrás en la cadena, el precio de la ternera, que el año pasado se había acercado mucho y había cortado una brecha histórica con el ternero? En mi opinión, sí. Sin duda, Martín, digo, es notorio que muchos productores de cuota compraban ese producto para hacerla y funcionaba muy bien, y no se me ocurre que hoy haya esa visión, como dije, a mediano plazo, de que va a ser posible. O sea que eso seguro que va a afectar un poco, y va a afectar también otros negocios, que evidentemente la cuota movía mucho dinero y derramaba, multiplicaba en términos económicos en toda la cadena, incluso podemos llegar hasta el área agrícola, ¿no? Es un tema que evidentemente en este momento, con todos los problemas que hay, creo que pasa a segundo lugar, pero que en algún momento Uruguay va a tener que pensar en cómo sustituir o crear alternativas para un negocio que se había instalado y que tenía una multiplicación importante. Uh-huh. Usted fue presidente de un emprendimiento de la Sociedad de Criadores de Hereford, que por las características de alguna forma estuvo vinculada
a lo que es el negocio de la carne en la fase industrial, que fue Carne Hereford del Uruguay. ¿Cómo ve, un tema que se ha planteado ya desde el año pasado, cómo ve hoy a la industria frigorífica desde el punto de vista financiero? Usted al pasar en un momento hizo referencia en la entrevista al tema de la cadena, del funcionamiento de la cadena. Hoy a la industria, ¿cómo la ve? Hay industriales que han hablado de una situación de un estrés financiero que está viviendo en este momento la industria. Se habló bastante de lo que fue el efecto China en su momento con la renegociación de contratos, cancelación de algunos negocios, más acá en el tiempo a Europa. ¿Cómo ve a la industria? Bueno, primeramente sería muy atrevido de mi parte opinar en aspectos que no conozco ni domino, ni estoy al tanto de los aspectos financieros y económicos de la industria, pero sí puedo ver desde afuera que seguramente están recibiendo algunos efectos exógenos que los tienen que estar afectando, porque cuando hablamos de que hay renegociaciones, es decir, que hubo negocios pactados a un precio y se renegocian, no se devuelven, no se deshacen algunos negocios, sin duda que la industria de alguna manera tiene que estarlo sintiendo, por más que obviamente tenemos, creo que una industria fuerte en muchos aspectos y que está bien conducida y seguramente con ciertas eficiencias, tal vez no sean, repito, no sean, creo que en alguna vez en otra charla se ponía el ejemplo de Paraguay, y bueno, tenía algunos costos más bajos, sin duda, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, sino que simplemente tiene algunos costos más bajos, y eso evidentemente lo puede volver más competitivo. Aquí la industria tiene que estar en este momento sintiendo unos problemas financieros, problemas, bueno, este impacto que debe estar afectando mundialmente a todas las industrias, ¿no? Es decir, el coronavirus es un aspecto que sin duda tiene que bajar la productividad porque necesariamente tienen que trabajar de otra forma y con otros métodos y que se tendrán que aprender. Y todo eso tiene que tener un impacto económico, no tengo duda, no sé cuantificarlo, pero estoy seguro que sí. Creo que esto, como reza la campaña, creo que de esta salimos todos, ¿no? O sea que creo que hay que apoyar de todas maneras y generar por lo menos la cadena de negocios para que repito, todas las empresas pueden llegar, o la mayoría, al otro lado de la orilla, que no sabemos qué ancho tiene esta región, ¿no? Para ir redondeando, ¿cómo ve? Usted hablaba recién de los costos y recuerdo en alguna otra entrevista hacía referencia, por ejemplo, al tema tipo de cambio y el efecto que esto también generaba sobre el resultado de las empresas ganaderas que tienen ingresos en dólares y muchos de los costos o algunos costos importantes en pesos. Hemos tenido en estas últimas semanas una corrección en el tipo de cambio. ¿Esa variable cómo la ve hoy? Bueno, es una variable que tiene un efecto positivo en algunas cosas. Sí, depende del tipo de empresa y el nivel de intensidad que tenga. Hay algunas que tienen estructuralmente más costos en pesos y otras más costos en dólares. Evidentemente, cuanto más tecnificación le vamos agregando y más intensificación al tipo de explotación, va a haber una estructura mayor de dólares. O sea que eso es así. Pero bueno, creo que en todo caso nos pone un poquito más competitivos con la región. Creo que el punto es la competitividad en la que creo que Uruguay está un poquito atrás o bastante atrás respecto de otros países de la región. Hoy seguramente estamos un poquito más cerca. Doctor Walter Carlos Romay, productor ganadero principal de la LISA, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Martín, y a las órdenes como